nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero comenzar haciendo una pregunta porque es posible que haya alguien aquí nacido en el año 1969. ¿Quién nació aquí en el año 69? Emiliano, por favor, tranquilo. ¿Quién nació en el año 69? ¿No hay nadie? Yo pensaba que era un año glorioso. Pero si nadie nació en el 69, pues es un año como cualquier otro, aparentemente. Bueno, la verdad es que no es así. Estoy bromeando con ustedes. De las muchas experiencias del año 1969, yo no nací en ese año. Nací después. Después le contaré, quiero decir. Así que pasó este evento en la historia de la humanidad. Lo que decía Neil Armstrong cuando ese primer astronauta, por lo menos de los registrados, puso su pisada en la luna. Y dijo Neil una expresión, incluso está debatida por diferentes cosas, por su jerga de donde él nació, pero esencialmente es el mensaje que ha quedado: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. ¿No les parece? Definitivamente. Ya vuelven a la luna dentro de poco, así que después le hablo de por qué no volvieron a la luna rápido. Entonces, aquí hay otro evento, cerca o aproximadamente para el año 6 de nuestra era, antes de nuestra era, antes de Cristo. Y parece antagónico, pero tiene su explicación, yo se la he dado en otros momentos. ¿Qué pasó en el año 6 antes de Cristo? Pues aunque sea antes de Cristo, allá en el Medio Oriente, en la ciudad de Belén, la ciudad de David, nació Jesús, el Salvador. Y eso para mí es algo relevante y por eso yo pongo aquí, no como Neil Armstrong, sino como cada creyente, un paso gigante de Dios en favor de ¿quiénes? De nosotros, de los seres humanos, de la humanidad. Es un paso gigante, más grande que el de Neil Armstrong en la luna. ¿Sabe por qué? Porque es que el Dios que nos creó y creó este planeta, creó la luna también. Así que ese fue el paso gigante, que Dios nos miró desde la eternidad, nos consideró y está para ayudarnos en todo momento. Así que ese es un pasaje sumamente interesante y que nosotros debemos observar. Hoy yo quiero entonces hablarle un poquito a ustedes acerca de 3 aspectos importantes de la vida y el ministerio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso atañe a nosotros. Es decir, Jesús nació, se hizo hombre, como vamos a ver, y hay unas explicaciones. Oye, pero ¿eso es relevante? ¿Nos interesa? ¿Nos importa? ¿Lo necesitamos? ¿Tiene algún valor para mi vida? Pues ustedes saben que la respuesta es un sí. Somos creyentes, yo creo que todos los que estamos hoy acá. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Entonces, vamos a comenzar con eso, con los aspectos. Son 3 aspectos importantes de la vida y ministerio de Jesús. Discúlpenme que tuve que poner ese título tan amplio, ¿verdad? Usualmente yo hago una pregunta, pensé hacer una pregunta, pero quiero que graben eso. Son aspectos importantes de la vida y del ministerio de Jesús. Vida, ministerio. A veces tenemos vida, pero no ministerio. ¿Está bien? Pero vida y ministerio. Vamos a continuar. Lo primero que voy a hablar un poquito acerca de la encarnación. Les voy a decir que hay algunos términos bíblicos, teológicos, que a veces usted no explica mucho, pero yo voy a hablar un poquito acerca de ello. Uno de los aspectos más grandes de Jesucristo es el que Dios se hizo hombre. Dios, hombre, Jesús. Jesús es Dios hecho hombre. Él es completamente Dios. Él es completamente hombre. Y Dios vino a la tierra y vivió siendo un ser humano, como usted y como yo. No se equivoque. Ser humano, como usted y como yo. Dios se hizo humano. De eso es de lo que se trata. Y yo creo que definitivamente esto le da el privilegio de ser el mayor evento de la historia de la humanidad. No me cabe la menor duda. Pues la Iglesia, a través de los años, ha utilizado ese término, encarnación, para referirse a que Jesús es Dios en carne humana. De eso es de lo que se trata. Dice la palabra del Señor, y tenemos aquí el pasaje de la versión Dios habla hoy, en Juan 1:14, dice: aquel que es la palabra, está hablando de Jesús, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Ese Hijo único lo hemos definido en otras veces, no hay otro como Jesús. La Valera del 60 lo vierte así: y el verbo, esa no sé, es un poco más cerca para los que llevamos más tiempo estudiando la Biblia, ¿verdad? Porque casi todos crecimos con eso, los de mi edad. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria.
Otra versión dice, hemos visto su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la encarnación. Lo primero que yo quiero compartir con ustedes es que la encarnación implica que Dios conoce al ser humano. Dios nos conoce. Dios sabe cómo somos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús, humano, vivió entre nosotros. Vamos a ver eso dentro de un ratito. Desde que Dios se hizo hombre en Jesucristo, sabemos que Dios ciertamente nos conoce muy bien. Nos conoce muy bien. Jesucristo, debido a esto, se identifica completamente con cada uno y con cada una. Y cualquier experiencia o situación que experimentemos o que tengamos, Dios la conoce, la entiende. Sobre todo por ser Dios también, tiene la capacidad y el poder de atenderla de la manera correcta y que bendiga nuestras vidas. Entonces, por esa razón, porque Dios se hizo hombre, un ser humano, conoce tu problema, conoce mi problema, conoce nuestros problemas. De modo que no tenemos un Dios que está ajeno o alejado de nosotros. Al contrario, está aquí, en este momento, en este lugar, para atender nuestra situación, cualquiera que ésta sea. Y si es un problema, pues mucho mejor. Mire, usted sabe que Jesús, como ser humano al fin, cuando se encarnó, cuando tomó forma de hombre, cuando se hizo humano, experimentó necesidades físicas. ¿Sabe usted que también tuvo tensiones mentales, hubo lucha en su mente, donde tuvo que tomar decisiones fuertes? Y de eso usted sabe bastante. La Semana Santa hablamos bastante de esos temas, del sufrimiento del Señor Jesús, de la lucha del Señor Jesús. Y un aspecto que quizás toque el próximo año, si me invitan para el día de Viernes Santo, hablaré sobre Getsemaní, porque eso tiene mucho que hablarnos de la tensión de Jesús, y por eso Él nos comprende también, porque Él también pasó esas experiencias. El autor de la carta a los Hebreos estableció de una manera bonita, bella, linda, la identidad de Jesús. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, todas, no hay excepción, porque enfrentó, oiga lo que dice el escritor de Hebreos, todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Ahí es que está la diferencia. Ya vemos una diferencia entre este ser humano, Jesús, y nosotros. ¿Se fijan? Experimentado en quebrantos. Sí, pero no falló. No falló, porque no pecó. Jesús sabía lo que era ser humano. En segundo lugar, la encarnación implica que Jesús revela a Dios, revela la divinidad, revela la deidad, como explicaremos un poquito más adelante. Aunque Dios se hizo humano, esto no quitó la deidad, esto no quitó lo divino, deidad divino, ser Dios. Jesús era el Hijo de Dios. Y al estudiar la vida de Jesús concluimos de inmediato, Jesús es más que un simple ser humano, es más que un hombre. Su carácter refleja, obviamente, esa divinidad, refleja esa deidad, refleja que es Dios. Rechazó, y lo vemos a través particularmente del Nuevo Testamento, todas y cada una de las solicitudes de pecado. Se le presentaron situaciones difíciles, dice la palabra que el mismo Satanás se le presentó. Y le ofreció lo que cualquier ser humano común y corriente y normal anhelaría. ¿Ok? Sin embargo, Jesús rechazó todo eso y negó toda tentación de un ministerio que fuera centrado en Él. Dificultad de muchos seres humanos y de muchos ministros, hombres y mujeres de Dios, y algunos que parecen pero no lo son, que todos son ellos. Ellos. Y cuán grande yo hice esto, y mira lo que yo estoy haciendo, y mira qué tremendo yo soy, y mira. Jesús fue humilde, tantas veces que lo mencionamos. En eso se separa de muchos de nosotros. Cada revelación del carácter de Jesús lo que hizo fue que afirmó que Él era en efecto el Hijo de Dios. Los milagros de Jesús reflejan su deidad, su divinidad, su poder como Dios. Y eso tenemos que nosotros entenderlo. Él demostró su poder sobre el mundo,
La naturaleza, por ejemplo, cuando calmó el mar embravecido, ¿recuerdan? Cuando convirtió el agua en vino. Yo no sé quién puede hacer eso hoy día, calmar la tormenta o convertir el agua en vino. Yo sé que hay gente que he escuchado que convierten el vino en agua, lo hacen sal y agua, pero lo contrario no, solo Jesús. Entonces reveló su deidad cuando también demostró su capacidad para restaurar la salud de los enfermos. No había enfermedad que se detuviera a la voluntad de Jesús. ¿Por qué? Porque le dio vista a los ciegos, los cojos caminaban, dice la palabra del Señor, los paralíticos salían normalmente, caminando normalmente. Por si faltaba algo, resucitó a los que no estaban vivos, los muertos. ¡Wow! Ese es Dios. Ese es Jesús siendo Dios. También exhibió su poder cuando tomó autoridad, ¿sabe? ¿Contra qué? Contra aquellos que nos amenazan a nosotros constantemente, contra los demonios, contra las fuerzas del maligno, contra el mismo maligno. Dios tiene poder para vencer al demonio. Dios tiene el poder para vencer al maligno. Dios tiene el poder para vencer a los espíritus caídos, a los espíritus malos, a todo aquello que se presenta alrededor nuestro con la intención de dañarnos, de robarnos la gracia, de quitarnos la fe en el Señor, de apartarnos de la bendición que Dios quiere, de poner cargas que no existen, de ponernos en nosotros ideas y pensamientos que nos dañan, nos afectan, nos destruyen cuando no tenemos necesidad de que eso lo podamos ni siquiera considerar. Porque cuando sabemos que Cristo está en nosotros, que Dios está en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, tenemos el poder que necesitamos para hacerle frente a lo que venga. Y sí, nos atribulamos y sufrimos y lloramos y cuántas cosas no nos pasan en momentos de crisis. Pero por cuanto Cristo venció, dice la palabra, también nosotros. De modo que podemos seguir adelante. Podemos seguir adelante. Así que, aunque la naturaleza de la personalidad de Jesús es un misterio, o sea, en nuestra mente, aparte de lo que nos enseña la palabra, no podemos nosotros expresar de una manera que quizás nos dé una satisfacción plena. ¿Cómo es eso de Dios, hombre? Pero eso es lo que dice la palabra. Y lo importante es que nos ha demostrado que tiene el poder de Dios, porque es en realidad el Señor. Así que hay un aspecto adicional que yo quiero que consideremos en mañana. La doctrina de la encarnación, como ha sido entendida por la Iglesia a lo largo de la historia, ha sido en verdad algo coherente, pero inteligible, y eso es importante, aunque nadie mantiene que nos ha provisto con una explicación exhaustiva, como les estaba diciendo hace un rato. Ahora, hay algo que yo quiero que recalquemos, porque fue algo que yo mencioné en uno de los sermones recientes, y es el hecho que la causa última que llevó a Jesús a venir a esta tierra, a tomar forma de siervo, a ser un ser humano, es por nuestros pecados, porque nos ama y porque es un Dios justo. Y eso tenemos que entenderlo de plano, porque de otra manera no nos será fácil confiar en la bondad de Dios, no nos será fácil confiar en el ministerio del Señor. Esa encarnación tuvo ese significado, eso es relevante para nuestra vida. El amor de Dios como una causa para la expiación. Expiación. ¿Qué fue? Esa es la obra completa que hizo Cristo durante su vida y también durante su muerte para ganar nuestra salvación. Eso es expiación. Okay. Entonces, la vemos en ese pasaje. En ese pasaje que tanto mencionamos, que tanto repetimos, que tanto hablamos y que no lo sabemos de memoria. En el capítulo, gracias mi amor, gracias, sí mi vida, gracias. En el Evangelio según San Juan, y usted sabe el versículo, capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice allí? Porque de tal manera, ¿verdad? Dice otra versión, dice, porque tanto amó Dios al mundo, tanto. Cuando yo leo este pasaje en esta versión, recuerdo, y creo que se lo he dicho antes, yo tuve un hermano que ya falleció hace muchos años, mayor que yo, por parte de mi papá, y él vivía en Estados Unidos y una vez me envió un regalo, una cosa pequeña, una estatuilla así pequeñita, para mostrarme el amor que él sentía por mí. Y era una estatuilla con los brazos extendidos y decía, cuán grande es mi amor por ti. Entonces, eso, ¿verdad?, tiene significado especial en mis recuerdos, pero es que eso es lo mismo que Dios dice de nosotros. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito,
Mire, mi hermano no dio su vida por la mía. Ni fue necesario, ni hubiera podido satisfacer esa exigencia tampoco. Porque eso solamente lo puede hacer Dios, el Hijo de Dios, Jesús. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida que no termina con el Señor. Porque hay una vida que no termina, pero no es con el Señor. Aquí estamos hablando de la vida buena, de la vida eterna con el Señor. Pero el otro aspecto, la justicia de Dios también requería que se encontrara una forma en que se pagara el castigo que nosotros deberíamos pagar por nuestro pecado, por nuestra ofensa, por nuestra maldad, que está inherente en cada ser humano. Recuerden eso. Pablo particularmente, versículos que los que hacemos evangelismo sabemos, evangelismo personal, Romanos capítulo 3, versículo 23, todos hemos pecado, todos los seres humanos hemos pecado. Romanos 6, 23, el castigo de nuestro pecado, ¿cuál es? La muerte eterna. Pero eso no se queda allí. Pablo no se limitó a eso. Pablo tenía esa mente particular de Dios. En el capítulo 5 y versículo 8 de ese mismo libro de los Romanos dice que Cristo murió por nosotros para pagar nuestros pecados al morir. Ese fue el trabajo de Cristo. Y Él lo aceptó de una manera muy particular y muy hermosa. La justicia tenía que ser saldada porque había una deuda grande que solo Dios podía librar. Y para eso vino Jesucristo. Entonces, requería ese pago, y ese pago fue Jesucristo. Pablo explica que esta es la razón por la que Dios envió a Cristo para hacer nuestra, y aquí viene otra palabrita, propiciación. Es decir, el sacrificio que carga la ira de Dios a fin de que Dios sea propicio, adecuado, oportuno, o esté favorablemente dispuesto a favor nuestro. ¿Se fijan? De eso se trata la propiciación. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación en lugar de nuestras vidas para de esa forma demostrarnos su justicia. Pudo haber descargado su justicia sobre nosotros, pero prefirió enviar a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz en lugar de nosotros. Si nos apropiamos de esa salvación que Cristo ofrece, libres quedamos de todo ese sufrimiento, de toda esa justicia que nos va a aplastar por la eternidad, porque Cristo, si lo recibimos como Señor y Salvador, habrá pagado nuestra deuda. Y no solamente al nacer en Belén nos mostró un acto de amor, sino que nos sigue mostrando su amor desde ahora y por la eternidad. Qué lindo es saber que Dios es todo amor, pero que también es todo justicia. Pero eso no se queda allí. Hay un segundo aspecto que yo quiero considerar, dice el compromiso de Jesús. Compromiso. Tengo que hablar de compromiso. Pues vamos a empezar con Jesús ahora, ya que les hablé a ustedes. Ese es otro gran aspecto de Jesucristo, su compromiso. Su compromiso a Dios, el Padre, su compromiso con nosotros, la humanidad, y en particular con la iglesia. La grandeza de una persona se puede medir por su grado de compromiso, y eso usted lo sabe. Un empleado que no cumple con los requerimientos de la empresa donde está, no creo que vaya a durar mucho tiempo, a no ser que tenga no una pala, sino una pala mecánica allí para que lo dejen aunque haga las cosas mal. ¿No les parece? Y creo que todos, o la mayoría, hemos sido empleados en algún momento de una industria, de un comercio, aparte de ser siervos del Señor. Y si usted no cumple con algo, lo ha visto, si alguien no lo cumple, tiene problemas, tiene dificultades. Jesús fue firme en su compromiso porque fue obediente hasta lo último a la voluntad del Padre. Y yo creo que no hay otra persona a quien comparar la obediencia de Jesús con la voluntad del Padre y con el servicio de la humanidad. No existe otra persona con quien compararlo. Jesús único en ese particular. Es que Jesús es único en todo lo bueno, en todo lo sagrado, en todo lo divino. Ahora bien, compromiso significa obediencia a la voluntad del Padre. Porque todo lo que el Padre quería que hiciera, lo obedeció al pie de la letra. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús determinó mantenerse en los negocios del Padre. ¿Recuerdan aquel evento donde siendo Jesús niño aún, de momento se pierde un poquito? Y hablamos sobre eso en la Semana Santa. Y el Padre creía que estaba con la mamá y la mamá creía que estaba con el Padre.
No, y él le dijo, pues, ¿qué se preocupa? Si yo estoy haciendo las cosas que me enseñó el Padre, mi Padre que está en los cielos. Para él eso era lo importante. Eso está registrado en Lucas capítulo 2, versículos 49. Allá en el desierto, ¿qué pasó? Pues Satanás, antes de comenzar su ministerio terrenal, 3 propuestas bien atractivas. Pero Jesús eligió ¿qué? Obedecer la voluntad de su Padre. Y a lo largo de la vida de Jesús continuó obedeciendo en todo momento, hasta el final, hasta la cruz, obedeciendo el deseo del corazón del Padre. Yo creo que la grandeza del Maestro de Jesús puede verse en su compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios. Aunque no voy a hablar mucho, esto es tema para otra plática, pero quiero que sepan que se consideran la obediencia desde 2 puntos de vista, como una obediencia activa y como una obediencia pasiva, siendo la obediencia de Cristo por nosotros la que se llama obediencia activa. Es que Cristo tenía que vivir una vida de perfecta obediencia, porque de otra manera no podía ganar la justicia para nosotros los que íbamos a creer en Él. Tenía que obedecer la ley durante toda su vida, en nombre nuestro, a fin de que los méritos positivos de su perfecta obediencia fuera contada a nuestro favor. Pero el aspecto que se conoce en el estudio bíblico como la obediencia pasiva tiene que ver con los sufrimientos de Cristo por nosotros. Era necesario que el Cristo sufriese por nosotros, muriera por nuestros pecados. Y eso es la obediencia absoluta que Jesús tuvo con el Padre. Pero hay algo más. Su compromiso también significa servicio a las necesidades de las personas. Servicio a las necesidades de las personas. Mire, Jesús buscó ministrar a todo el que estaba a su alcance. Voy a decir algo de tu trabajo. Ella cita en un trabajo que está realizando para el seminario, un pasaje donde dice que Jesús no tenía reservas. Iba a cuanta ciudad podía y a cuanta aldea podía que administrar la palabra. No tenía límites, no había límites. Jesús buscó doquiera que hubiera la necesidad, ¿para qué? Para atender esas necesidades, para estar allí con el caído, con el que está triste, con el que está necesitado, con el que está enfermo, con el que tiene problemas emocionales, con el que tiene problemas físicos. Con aquel que le necesite, Jesús está disponible y dispuesto para ayudarle. Y eso se llama bendición, porque nos hace felices. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Estamos seguros que Dios está 24/7 disponible y dispuesto para bendecir nuestras vidas? Él está para servir nuestras necesidades, para ayudarnos. Decía una cita de Jesús en el templo, está registrada en Lucas, pero no es original por allí, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, recuerda esa palabra profética, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿por qué? Porque me ha ungido para llevar la buena noticia, la buena nueva, el Evangelio, la palabra de salvación, la única oportunidad del ser humano para ir al cielo, a la eternidad con Cristo, de lo contrario se pierde en el infierno, ¿no entienden eso? Eso no se habla mucho los domingos. Porque ahora todo es un evangelio feliz y no te preocupes que te puedes ir feliz para el infierno. No. Hay 2 lugares para la eternidad de los seres humanos, o el cielo o el infierno. Y al cielo se va con Cristo. Y si no tienes a Cristo, pues tienes el otro lugar que has escogido. Y lo escoges tú, quiero que lo sepas. A veces eso raya con mi teología, pero es así. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, hablando de sí mismo, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Y pobre, esto tiene muchas connotaciones y significados. En las bienaventuranzas habla de aquel que necesita de Dios. ¿Ok? Dice, me ha enviado a proclamar que los cautivos, otra palabra holística, podemos usar esa expresión, no sé, incluye muchas cosas. Los que están atados por el pecado, por la maldad, por la desobediencia, por la ira que les va a consumir de parte de Dios si no se ponen de acuerdo con Él. Dice, pero para esos cautivos hay liberación. En Cristo serán liberados. Dice, aquí viene una aplicación que lo vimos en el ministerio. Dice, que los ciegos vean, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. No hay reservas, no hay límites para la obra de Dios.
¿Necesitas algo de Dios? Pídele a Dios, Él lo tiene para ti. Sigue adelante confiando en el Señor. Jesús, luego pues obviamente cumplió el anuncio en un ministerio completamente dedicado a los demás. Me queda un tercer aspecto, su exaltación. Aquí hay mucho que hablar, pero no tengo mucho que hablar, solamente tengo media página para hablar. Cuando Jesús entró en la historia de la humanidad, fue un paso gigante para Dios, como mencioné al principio. Un enorme beneficio para los seres humanos. Porque entonces comprenderíamos de ahí en adelante la única y la gran oportunidad de ser hijos espirituales de Dios, gracias al sacrificio de Jesús. Saben, Él no permaneció aquí en la tierra con un cuerpo físico. Después de aquella muerte vergonzosa en la cruz del Calvario, sabemos que caminó cerca de 40 días con su gente. Hizo cosas. Siguió viviendo porque Dios lo resucitó, porque el Padre lo levantó de los muertos. Es más, hay algo todavía más poderoso. Palabras del propio Jesús. Porque Jesús es Dios. Dice, yo puse mi vida y yo también la tomé de vuelta. Que el Padre levantó a Cristo de la tumba, amén. Sí, Cristo se levantó de la tumba. Quizás no es impropio decirlo, porque Él la puso y Él tomó su vida para sí. Oiga, ¿y si Cristo resucitó? Ok, ya mismo le digo algo sobre eso. Entonces, de esa forma Jesús fue exaltado, ¿ok? Uno no puede estudiar el ministerio completo de Jesús sin mirar ese aspecto de la exaltación de Jesús. La resurrección de Jesús exalta al Señor. Cuando leemos esos detalles fuertes, dolorosos, amargos de la cruz, hace que uno se estremezca de momento. Y si usted gráficamente ha podido percibir eso a través de una película o leyendo un libro que trate, o leyendo la misma escritura, y dice, ¿cómo es posible que el inocente, que el todopoderoso pasara por todo eso? ¿Cómo es posible? Porque te ama. Porque Dios es justo. Porque Dios quería salvar tu vida y te está dando la oportunidad. Y no es cuestión de, Señor, sí, yo quiero servirte, Señor, yo de mañana me convierto a ti. Amén, eso es el primer paso posiblemente. Es vivir como Él quiere que vivamos. Porque esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros no hacemos para ganar. Por cuanto somos en Cristo, ya ganamos y hacemos. No podemos invertir las cosas. Nosotros no somos fanáticos de Cristo. Nosotros no somos fanáticos de la iglesia. Nosotros no somos simpatizantes de la religión. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Y eso no tiene comparación. Eso es lo que nos permite en Cristo estar en la eternidad desde ahora mismo. Porque, como repetimos hace unos días, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No hay nada que pueda contra nosotros. Dice que ni las puertas del Hades pueden prevalecer, ni las puertas de la muerte pueden prevalecer con nosotros. ¿Por qué? Porque muerto aquí, vivo allá. Ahí, en el momento. Inconsciente aquí, consciente allá. Así es la enseñanza bíblica. No hay tal sueño, eso es una mentira. Usted no muere y después se duerme hasta en algún momento. Usted murió aquí y sigue vivo con el Padre, disfrutando de la eternidad. Y cuando Cristo venga y haga su juicio y todo lo demás que hay que hacer, pues entonces nos va a repartir las arras, no solo las arras, sino lo que queda de las arras, por la eternidad. De eso es de lo que se trata. Entonces, allí vemos la exaltación del Señor Jesús. La resurrección de Jesús exalta al Señor. Jesús se levantó de la tumba, como todos sabemos, por eso el cristianismo utiliza lo que pudiera otro pensar que es un lenguaje antagónico, una cruz vacía. ¿Por qué? Porque Cristo ya no está crucificado, ni quedó crucificado, ni quedó en la tumba, resucitó. Y ahí está su exaltación. Así que no mencionar esa gloriosa resurrección de Jesucristo de alguna manera deja esa cuenta incompleta. La gloria de Jesús se puede ver en esa gloriosa
resurrección. En segundo lugar, el reinado de Jesús en la gloria continúa exaltando esa gloria que solo a Él le pertenece. La historia de la vida y la muerte de Jesús no debe jamás perpetuarse como historia antigua. Es una historia viva, actual, presente. Es la historia que cada creyente vive, que cada hombre y mujer de Dios vive cada instante de su vida. Quiera el Señor que estemos conscientes de esa vida, de esa nueva vida, de esa vida que solamente pudimos adquirir en Cristo. Él es un Señor viviente, con poder, todo el poder que es necesario, que gobierna los asuntos de este mundo, de la historia, aquí y ahora, en este momento presente. Dice la palabra del Señor, Filipenses 2, por eso Dios Padre le dio el más alto honor, hablando de Jesús, y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, deben doblarse todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, amén. Ese es nuestro Señor. Y podemos comparar lo que dice el escritor de Hechos, dice que el Señor Jesús está a la diestra de Dios el Padre. Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Entonces, termino con esto. Esto puede ser otro sermón, pero como yo dije que era hasta las 2, tenemos tiempo. ¿Cuál es el significado doctrinal de la resurrección, de esa exaltación de Cristo? Bueno, voy despacio, pero sin pausa. Y va a ser rápido. La resurrección asegura nuestra regeneración. Ay, esa palabrita de regeneración es una de las que hacíamos en el comité de concilio de ordenación y credenciales. Le preguntábamos a los candidatos, defíneme regeneración. Eso es si no habían sido mentoreados por mí, porque yo sabía que venir y les las explicaba. Regeneración. Se lo voy a contestar con un versículo bíblico. Y después se lo digo en una palabra. Pablo dice que por su gran misericordia nos ha hecho, aquí viene la respuesta, nacer de nuevo. Eso significa regeneración. Nacer de nuevo. ¿Recuerdan el coro? Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. ¿Por qué? Porque hubo un cambio cuando conocimos a Cristo. Preguntémonos, ¿ha habido cambio en mi vida desde que conocí a Jesucristo? ¿Soy el mismo sinvergüenza de siempre y sigo en los mismos pecados de siempre? Porque antes quizás no sabíamos la definición de pecado, pero ahora sí. Y si siendo cristianos seguimos pecando, yo me parece que hay un problema allí. Y ojalá que no sea de semántica, sino que sea de actitud y que la podamos corregir. Pues entonces allí tenemos... Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Ven la importancia de la resurrección? Lo dice Pedro en su primera carta, en el primer capítulo. Dice, para que tengamos una esperanza viva. No una esperanza que se desvanece. No, una esperanza viva. Podemos vivir, y esto es un estribillo para mucha gente, podemos vivir en victoria. Estoy en victoria, está en victoria. Y después, yo sé el béisbol. ¿En serio estás viviendo en victoria? Porque es que no es esa la victoria que Dios está hablando aquí. El Señor está hablando de que nos dio una nueva vida, un nuevo ser, un nuevo corazón. Entonces ahora vemos las cosas según Dios. Ahora aprendemos a esperar en Dios. Y tenemos todas las demás cualidades o condiciones de los seres humanos normales, comunes y corrientes, y algunos que están un poco medio anormales, pero va por encima de todo eso la gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, la esperanza viva en Dios, porque Cristo resucitó, y al hacerlo nos garantiza una vida nueva. De eso se trata
la regeneración, nacer de nuevo. En segundo lugar, la resurrección asegura nuestra justificación. Ahorita les mencioné y lo dejé para el último repetirlo. Dios ya no nos inculpa de pecado, ni tenemos problemas con el juicio, porque la maldad que hay en nosotros en Cristo es perdonada, porque Cristo pagó el precio en la cruz. Paréntesis, importante para mí. Esto no es una licencia para matar. Esto no es una licencia para pecar. A veces yo digo, yo creo en esa enseñanza de que el que es salvo siempre será salvo. Y dicen, pastor, ¿cómo te va a decir eso? Porque tan pecadores que son. Un momento. Quienes somos salvos en Jesucristo procuramos con toda nuestra energía y capacidad y con todo nuestro intelecto y nuestro espíritu hacer la voluntad de Dios. Eso es distinto a decir, como yo soy salvo, puedo hacer lo que me dé la gana. No, señores, no es lo mismo. Si eso es lo que usted entiende por salvo siempre salvo, yo no creo en eso. Ya le expliqué en lo que creo. Porque el que es salvo de verdad, salva de verdad, el Espíritu de Dios está en su ser y le redarguye. Y cuando hacemos algo indebido, incorrecto a Dios, nos sentimos dolidos, nos sentimos tristes, nos sentimos avergonzados. No sabemos qué hacer, dónde meter la cara y buscamos la misericordia de Dios y literalmente a veces nos arrodillamos y caemos en el suelo. Señor, por favor, ten misericordia. Tú sabes que no te quise ofender. Esa es la gran diferencia entre el salvo y el que no lo es. Así que no se equivoque nadie con eso. En un solo pasaje, Pablo relaciona explícitamente la resurrección de Cristo con esa justificación o con esa declaración de que ya no somos culpables, ¿verdad? Como les decía ahorita, sino que somos delante de Dios, somos justos. Pablo dice, Romanos capítulo 4, que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y añade, y resucitó para nuestra justificación. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos justicia para con Dios. Así que, por eso yo les hablé ahorita de la obra de Cristo durante su vida y su muerte. Y obviamente su muerte sin resurrección no funciona. Y eso es lo que dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 4 y versículo 25. Porque cuando Cristo resucitó, esa fue la declaración de Dios de aprobación de esa obra de redención de Cristo. Para eso murió Cristo. Y por eso, dice Pablo en Filipenses, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Tercer aspecto de ese significado asegura que también nosotros, ¿sabe quiénes son esos nosotros que dice ahí? La iglesia, los cristianos, el pueblo de Dios, hombres y mujeres de Dios. Asegura que también nosotros recibiremos cuerpos perfectos. El cuerpo resucitado de Cristo fue un cuerpo perfecto y ascendió. Fue llevado al cielo. ¿Recuerdan eso? Y el libro de los Hechos comienza diciendo, varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese Jesús que fue tomado al cielo, así mismo vendrá, así mismo vendrá. Ellos no estaban viendo un espejismo. Eso no era una ilusión, eso era Cristo con su cuerpo glorificado. Y yo no tengo duda que así lo vamos a ver en algún momento cuando estemos en su presencia. Tremendo ese día, tremendo ese día. Dice la palabra que cuando Cristo resucitó garantizó el que nosotros en la eternidad tengamos un cuerpo semejante al de Él, glorificado, cuerpo perfecto, hermano querido. Yo he estado por raparme. Digo, ay, yo no sé cómo me vería de pelo, hermano, se ponen a molestarme como le hicieron al profeta. Búsquenlo, está en el Antiguo Testamento. Ya, no lo digo para que lo busquen. Y pero los corrió, ¿sabes? Los corrió. Pero allá arriba yo no tengo problema si me rapan la cabeza y entonces no va a haber problema. El Nuevo Testamento relaciona varias veces, ciertamente, el cuerpo de resurrección de Jesús con nuestra resurrección corporal final. Ay, qué difícil decir todas esas palabras juntas. Primera de Corintios 6, la palabra dice, con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Conclusión. Dios ha dado muchos pasos para la humanidad. Dio un paso gigante
cuando atravesó el tiempo y el espacio para venir a rescatar a la humanidad. Pero no te olvides que lo que Él quiere es que des un paso hacia Él en la fe que te llevará a caminar con Él, a disfrutar de su amor, de su justicia, de su compañía eterna. Y mantén claro en tu mente, es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Habrá alguien aquí que quiera poner su fe en Jesucristo esta mañana?